Cordial saludo, mi nombre es Federico Ramírez, soy estudiante de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universitaria Uniagustiniana. El día de hoy, para la clase de aranceles y clasificación aduanera, haré una presentación sobre los recargos arancelarios, el concepto y los tipos de recargos. Para comenzar, haremos una introducción sobre lo que se refiere el tema de la globalización en cuanto a las normas de comercio internacional. El comercio internacional es un pilar fundamental en la economía global, pues este permite a los países intercambiar bienes y servicios, accediendo a mercados más amplios y a recursos que de otro modo no serían accesibles para estos mismos. En este contexto, las normas de comercio internacional juegan un rol fundamental, pues son las que establecen las normas del juego entre los países que comercian unos con otros. Dentro de estas reglas, existen los recargos arancelarios. ¿Qué son los recargos arancelarios? Son impuestos adicionales que un país impone a las importaciones de ciertos bienes con el fin de regular y proteger su propia economía. Dentro de estos recargos, vamos a ver que existen diferentes tipos de recargos. Algunos implican el pago de unos impuestos, como hay unos que son más a lo que se refiere como a las normas que son de por sí obligatorias a la hora de importar unos productos. Entre los tipos de recargos arancelarios tenemos los aranceles específicos y ad valorem. Los aranceles específicos y ad valorem son dos tipos de impuestos aplicados a las importaciones. Estos difieren en su forma de cálculo. En la siguiente página vamos a ver a qué se refiere esto. Además, en Colombia, la DIAN, o por su nombre completo, la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es la que tiene como objeto tratar y regular y establecer estas normas arancelarias en Colombia. Permítanme, me voy a mover acá para no interrumpir las páginas. Entonces, los aranceles específicos son un tipo de impuesto fijo que se cobra por una cantidad determinada de los bienes importados. En estos casos, la partida arancelaria tiene que indicar claramente cuál es la clase de unidad sobre la que hay que calcular el arancel, independientemente de su valor. ¿Esto a qué se refiere? A que si se trata de, por ejemplo, litros, galones o la unidad de medida que corresponda al bien que se está importando, esto debe ser muy tenido en cuenta a la hora de aplicar este tipo de arancel. Por otro lado, tenemos los aranceles ad valorem. Estos, como lo indica acá, es la forma de tipo impositivo más común de aranceles. Consisten en un porcentaje sobre el valor de la mercancía y no tiene en cuenta las unidades ni el peso o la medida. Este método garantiza una progresividad en la recaudación porque a mayor valor de la mercancía se tiene que pagar más de arancel y además asegura un mayor nivel de ingresos. Lo que quiere decir es que en este tipo de arancel lo que tenemos en cuenta es el valor que tiene el producto o los bienes que se están importando. Puede ser el ejemplo de la tecnología, de los autos, donde estos productos, al tener un valor tan alto a nivel internacional, pues tienen que pagar un arancel de igual manera más elevado para poder ingresar a los países como en Colombia. Además de los aranceles ad valorem específicos, existen los mixtos y compuestos. Los mixtos están formados por un valor, perdón, por un arancel ad valorem y un arancel específico, o por varios de estos. En estos casos, lo que se aplica es la suma de ambos tomándolos de forma individual. Los aranceles compuestos se refiere a los aranceles que combinan dos tipos de impuestos en una sola tasa, un arancel específico y un arancel ad valorem. Lo que significa es que el importador debe pagar tanto un monto fijo por la unidad importada como un porcentaje sobre el valor del producto. Generalmente, esto sigue unas reglas más específicas que se refieren a los mínimos y a los máximos. En este momento no vamos a ahondar demasiado en ello, pero estos son dos tipos de aranceles adicionales que se derivan de los ad valorem
y de los específicos. Otro tipo de medida arancelaria que existe son los contingentes arancelarios. ¿Qué son los contingentes arancelarios? Son volúmenes limitados de importaciones permitidas para un producto en particular con un arancel menor a lo acostumbrado, con la intención de suplir una necesidad del país, la cual por razones geográficas o demográficas o de cualquier otra naturaleza no pueden ser cubiertas por la producción nacional. Entonces los contingentes arancelarios lo que buscan es cubrir esta necesidad para que la producción siga en marcha. Por otro lado, tenemos las suspensiones arancelarias, las cuales tratan de dejar de aplicar totalmente, como lo que se conoce en una suspensión total, o reducir parcialmente los derechos arancelarios normales de importación por un periodo de tiempo. La diferencia a los contingentes es que en estos no existe un límite de cantidad de mercancía que pueda beneficiarse de esta exención. Al igual que los contingentes arancelarios, el propósito es permitir el acceso de bienes o productos semiterminados para impulsar la industria nacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al tratarse de una medida que permite el ingreso de una cantidad ilimitada y sin muchos recargos arancelarios de otras mercancías extranjeras, debe ser medida con mucha cautela para evitar alterar el orden del mercado nacional, de los mercados locales, de la producción. Además, existen, aparte de esto, medidas no arancelarias. Son regulaciones y políticas comerciales que los países implementan para controlar la cantidad, la calidad y el flujo de los bienes importados sin recurrir a los aranceles. Estas medidas pueden tener diversos objetivos, como son el de proteger la industria nacional, garantizar la seguridad de los productos, proteger la salud pública, el medio ambiente o cumplir con los estándares internacionales. Tenemos seis grandes categorías de las medidas no arancelarias. La primera es la medida sanitaria, perdón, las primeras son medidas sanitarias y fitosanitarias. La segunda son los obstáculos técnicos al comercio. La tercera son las medidas en aduana, valoración, facilitación e inspección. La cuarta es el tipo de medidas de defensa comercial. En este apartado hablamos mucho sobre el tema de las medidas antidumping. A continuación vamos a ver un poco más al respecto. Por otro lado, la quinta categoría que existen las medidas no arancelarias son las cuotas, prohibiciones cuantitativas, licencias automáticas y otras medidas cuantitativas. Por último, tenemos las medidas de control de precios, tasas y sobrecargas. En el comercio internacional existe algo llamado el dumping. En la actualidad, el dumping logra una identidad propia que se refiere a ofrecer a la venta en el extranjero grandes cantidades de mercancías a precios inferiores del costo de producción, con el fin de perjudicar a los competidores y adueñarse del mercado. Desde este punto de vista, el dumping es una actividad desleal al comercio siempre y cuando cause un perjuicio a un sector económico del país. Dentro del dumping existen tres tipos diferentes de dumping. Uno es llamado el dumping persistente, el cual ocurre cuando un monopolista busca maximizar al máximo los beneficios aprovechando lo que es la segmentación del mercado, ya sea el mercado doméstico o el mercado extranjero. Cuando se ve que vende a un precio más alto en el mercado doméstico y por el contrario vende de manera más económica sus mismos productos en un mercado extranjero, de manera un poco injusta también. Por otro lado, existe el dumping predador o rapaz, que es una forma de dumping que se conoce pues de alguna manera temporal, en la que el productor vende a un precio más bajo en el extranjero. Sin embargo, esto con el objetivo de eliminar a la competencia para ganar la participación del mercado y adquirir el poder. Y por último tenemos el dumping esporádico. Es otra forma de dumping, la cual ocurre cuando el productor tiene un exceso de producción que el mercado doméstico no puede
no puede absorber, no, la demanda no es tan alta en el mercado doméstico, por lo que el productor tiene un exceso de esa producción. Entonces lo que hace es que vende estos mismos productos en un mercado extranjero a un precio más bajo de lo que es en su mercado local. Teniendo en cuenta esto del dumping, naturalmente los países y la Organización Mundial del Comercio, junto con otras entidades, eh, desarrollaron y crearon los derechos antidumping, los cuales son medidas arancelarias impuestas por un país para proteger a su industria local de la competencia desleal cuando el producto importado se vende en su mercado a un precio inferior al valor normal o al costo de producción del país de origen. Con este tema realmente es muy delicado, ¿no? Porque cuando se trata de, por ejemplo, un gobierno, de señalar que una empresa o alguien, otra entidad está ejerciendo una competencia desleal por medio del dumping, se tiene que hacer un proceso muy meticuloso para examinar si lo que está sucediendo realmente es un caso de dumping, por lo que este tipo de medidas antidumping también tienen un proceso el cual debe ser llevado por un largo periodo de tiempo, junto con un gran estudio a profundidad para poder asegurar que lo que se dice dumping está realmente sucediendo en el mercado. Por último, quisiera solamente agradecerles. Esta es una, pues, relativamente corta presentación sobre lo que se trata el tema de los recargos arancelarios. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.